Bueno, como ustedes saben, desde la medianoche estamos en veda política, como ya ocurre, constitucionalmente 48 horas antes de un sufragio, no se puede hacer ningún tipo de campaña política de cara a lo que va a ser en este caso el referéndum del próximo día domingo. Pero sí hay muchas preguntas y hay muchas incógnitas que se pueden responder sobre cómo hay que votar, qué puede pasar si entra una papeleta, si entra otra, bueno, en fin. Está Lucía Betancourt, que ha trabajado sobre esto en estas últimas horas. Lucía, un gusto recibirte, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nicolás? Buen mediodía para ti y para todos. Bueno, hacías referencia a lo que es la veda. ¿Qué es la veda? Es que no se puede hacer ningún tipo de publicidad política en referencia a este referéndum del próximo domingo, ese día, pero también desde la pasada medianoche. Este caso quiere decir que en los próximos 100 metros de cada circuito no se puede hacer ningún tipo de publicidad. Lo mismo sucede con la veda alcohólica, que comenzará a regir mañana sábado desde la hora 19:30 y hasta que se cierren los circuitos. Esto puede ser 19:30, que es la hora estipulada, pero también que se puede extender una hora más si aún hay personas dentro de los circuitos. Asimismo, no se pueden realizar ningún tipo de espectáculo público durante este referéndum del día domingo. Bien, perfecto. También la gente tiene la duda, ¿no? ¿Qué es un plebiscito? ¿Qué es un referéndum? En este caso, el domingo es un referéndum. ¿Qué es un referéndum? El referéndum es la votación por la cual la ciudadanía decide sobre una ley que ya está aprobada por el Parlamento. Recordemos que esta ley fue aprobada en el año 2020, en el primer año del gobierno actual, y que va a ser el cuarto referéndum de nuestro país desde que volvió la democracia tras la dictadura. Los referéndums son una instancia de voto obligatorio y en esta ocasión, y como en todos los referéndums, hay dos papeletas por la cual elegir. En esta instancia se va a decidir sobre los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración para saber si son derogados o si se mantienen en la actual legislatura. Este domingo van a haber más de 7.000 circuitos y se llamó a unas 21.000 personas para trabajar durante esta instancia. Estamos hablando, por ejemplo, de funcionarios públicos que se los convocan para participar de esta elección y colaborar en esta instancia. En el cuarto secreto se van a encontrar dos papeletas, como bien se ha hablado, una por el sí y otra por el no, una de color rosada y una de color celeste. La del sí es para, derogar estos artículos, y la del no es los que están en contra de que se los deroguen, es decir, que se mantenga y que no se haga a favor de este recurso que se presentó en su momento. Bien, entremos en el detalle de cómo se vota, por ejemplo, en el caso de los horarios, en el caso de qué es lo que se necesita para llevar a la mesa. Bien, en esta instancia el horario de votación abre a las 8 como en cada elección y se va a extender hasta las 19:30 horas como hacíamos referencia, con la posibilidad de extenderse durante una hora más si hay personas aún dentro del circuito. En el momento de votar se va a pedir la credencial cívica. En caso de no contar con ella, ya sea de forma de presencia física, se pide el nombre y apellido completo de la persona, además del número y la serie de la credencial. El voto es secreto y obligatorio para todos los habilitados y no hay límite de edad, es decir, personas mayores de 18 años sin límite de edad. ¿Cuándo se considera un voto normal, un voto válido? Cuando se coloca dentro del sobre una sola papeleta o dos papeletas del mismo color, hasta dos papeletas. Esto es importante también destacar en esta instancia. También se permiten dos del mismo color y no tres. Correcto. Lo explicaban también la otra vez cuando estuvo Garchitorena en el programa especial, ¿no? Exacto. Porque se puede entender como que están pegadas y que no se pudieron despegar. Hasta ahí es considerado un voto válido. Pero bueno, ¿qué sucede con el voto, por ejemplo, el voto en blanco, que también tanto se ha hablado? El voto en blanco significa que no hay nada dentro del sobre o algún objeto extraño en el sobre, es decir, solo, sin ninguna papeleta dentro. En el caso del referéndum, el voto en blanco es válido y cuenta como un voto para no derogar los 135 artículos, es decir, que cuenta para el no, algo que también ya hemos repasado en otras instancias. ¿Y cuándo no es válido, por ejemplo? Bien, cuando no es válido en esta ocasión es cuando se anula el voto. Los únicos votos no validados son los que se consideran voto anulado y en esta ocasión incluye estos 4 puntos. Sobres con papeletas rotas o escritas, también más de 2 papeletas del mismo color, una papeleta acompañada de un objeto extraño o una papeleta rosada y otra celeste. En este caso quiere decir entonces que el voto se anula. Bien, ¿se puede votar observado, por ejemplo? ¿Cómo se tiene que hacer? Hay dos instancias en las cuales se vota observado. En esta incluye a aquellas personas que trabajan dentro del circuito y pueden votar allí. Estamos hablando ya sea de los funcionarios públicos, los efectivos que están custodiando los circuitos, o también como el funcionario electoral. Por lo general hay 3 personas allí en la mesa, entonces también
también ellas pueden votar de forma observada, o personas con discapacidad podrán votar si les toca un circuito que no es accesible, pueden dirigirse a cualquier otro. Bien, ¿cuáles son las causales para no votar? Hay que tener en cuenta, seguimos en pandemia, ¿no? ¿Qué causales se tienen que presentar, por ejemplo, para no presentarse a la mesa y no votar el domingo? Bien, en estos casos se consideran que las personas, por ejemplo, que padezcan una enfermedad, ya sean, por ejemplo, que estamos en pandemia, que estén transitando el COVID-19, también Como Salinas. Exactamente, que no podrá concurrir el domingo, o la invalidez o imposibilidad física de trasladarse hasta el circuito. También puede ser causal o de justificación no presentarse en el país, es decir, encontrarse en el exterior, o una tercera causal también justificar el voto es estar imposibilitado de concurrir a la comisión receptora de votos por razones de fuerza mayor y que lo justifiquen. Para justificarlo, hay plazo desde el día 29 de marzo al 27 de abril de este año, y la gestión se debe hacer a través de la página web de la Corte Electoral. Bien. ¿Cuál es la multa para el que no vota? Hay 1 y 2 unidades reajustables. Una unidad para cualquier persona, el valor es por 1.428 pesos, allí lo podemos ver en pantalla, y en caso de 2 unidades reajustables es de 2.856 pesos a valores actuales si el funcionario es público o es un profesional con título expedido por la Universidad de la República. Muy bien, vamos a tener en cuenta aquel que no está claro, no tiene claro todavía dónde va a votar. Por ejemplo, yo no tengo ni idea dónde voy a votar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos enteramos? En este caso, Nicolás, para ti y para cualquier otro televidente, puede acceder a través de la web de la Corte Electoral y allí ingresando ya sea el número de su credencial o también con su nombre y su cédula ya puede acceder, además de la fecha de nacimiento, al lugar, el circuito exacto donde le tocan. Así que aquellos que aún no lo hicieron, les recomendamos que lo hagan porque en muchos casos ya ha cambiado. Uno siempre puede ser que vote en el mismo lugar y le cambien el circuito o el lugar de votación, por supuesto. Perfecto. Bueno, nos quedó claro varias incógnitas que teníamos de cara a lo que va a ser la elección del próximo domingo, pero tal vez quedan algunas preguntas más por hacer, Lucía, Correcto, ¿no? Nicolás. Por eso vamos a recibir con mucho gusto y le damos muy buenos días a Juan Mas Polico, el ministro de la Corte Electoral, para ampliar un poquito más y despejarnos algunas dudas. Por ejemplo, consultarles cuántos uruguayos están habilitados a votar este próximo domingo. Muy buenos días, un gusto, muy completo el informe, detallado, así que felicitaciones. El día domingo los habilitados son los que arrojó el padrón al día 8 de diciembre cuando se llegaron a las firmas, esos son 2.683.000 y tantos, son los ciudadanos habilitados a votar el día domingo. Más Poli, ¿y cómo sabemos que las papeletas son válidas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ya que hubo algún comentario allí de que puede ser alguna papeleta que le falte algún dato y que luego no se contabilice como válida? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, básicamente que tenga el escudo nacional, la inscripción por la opción que se elija, ya sea el no o el sí o el no, que esté en el color adecuado. Sabemos que la papeleta para la derogación es la rosada y para la no derogación es la celeste, y además que tenga la fecha y la inscripción referida al voto por no al recurso o voto por sí al recurso. En todo caso, siempre hay tonalidades, porque además de que la Corte imprimió unas 10, 12 millones de papeletas, los promotores y los partidos han impreso las suyas, y por tanto, si hubiera diferencia de tonalidad, en algunos casos ya se han presentado aquí en la Corte y ya las hemos validado, y hay algunas otras circunstancias que son básicamente cuestiones de las redes, papeletas que le falta la fecha, que están cortadas. En fin, la Corte ha tomado nota y oportunamente se pronunciará. El sentido principal es respetar la voluntad del votante, y en esto es la historia de la Corte. Así que la gran mayoría de estos casos sí se presentaron. En realidad siempre hay alarma, pero luego no suceden. Se considerarán y como corresponde se pronunciará la Corte al respecto.
Precisamente, Máspoli, usted decía que se imprimieron más de 11 millones de listo, más de 10 millones de papeletas. ¿Qué inversión le genera esto al Estado? ¿De cuánto se tuvo que invertir para esto? ¿Qué costo tiene? El costo presupuestado por la Corte no tiene recursos, se los tiene que pedir a Economía, al Poder Ejecutivo, fueron al inicio de todo el proceso 90 millones de pesos, unos 2 millones de dólares aproximadamente. Tal vez salga algún dinero menos, en el orden de los 80, 85, pero ese es el número solicitado por la Corte para todo el proceso electoral. ¿Qué tiene que ocurrir el domingo, Máspoli, para que haya un ganador? ¿Y sobre qué horario nos estaremos informando de qué sucede, de cuál es el resultado? Bueno, al respecto de la ley es clara en cuanto a si el recurso resultara aprobado. Tiene que tener la mitad de los votos válidos. Los votos válidos son los votos por la opción sí, los votos por la opción no y los votos en blanco. La ley al respecto define claramente que los votos no y los votos en blanco se consideran, un voto en blanco se considera por la opción no. O sea que el sí tendría que superar en la suma por uno al voto por no y el voto en blanco. Los votos anulados no son votos válidos, por lo tanto no se contabilizan. Históricamente estas consultas tienen una participación que anda en el eje del 90%, por lo cual estimamos que pueden haber 2.400.000 y tantos electores, por lo que, bueno, esa mitad más uno, habría que ver los anulados cuántos son, pero usted podrá más o menos sacar los números. Los resultados, las mesas cierran a las 9, a las 7:30 de la tarde, hay una hora de prórroga, allí ya habrán comenzado los escrutinios, el volcado de datos a la red de la Corte empezará por esas horas y entre 9:30 y 10 de la noche probablemente haya resultados consistentes. De todas maneras, la Corte no hace pronósticos, la Corte cuenta votos, o sea que hasta que no se acaba la tarea no da por cerrado la consulta, ¿no? ¿Cómo se viene organizando el trabajo allí por la Corte Electoral? Estuvieron reunidos hace algunos minutos, según nos adelantaban más temprano, por ejemplo, con la cantidad de funcionarios que se solicitó, se llamó para ese día para trabajar. Sí, son jornadas muy intensas, como se imaginará, es un despliegue nacional, más de 7.060 mesas, convocados, matriculados al día de hoy. Hay prácticamente unos 37.000 funcionarios. Ya la gran mayoría ha hecho los cursos, son virtuales a través de la página web. Hay una muy buena aceptación, el mecanismo, los funcionarios que son básicamente públicos y escribanos lo han aceptado, así que estamos en un muy buen nivel de integración de mesas. Las mesas se integran, como es sabido, con 3 titulares y 3 suplentes. El primer suplente que no fuera convocado oficiará de facilitador. Es la modalidad que implementamos para las elecciones departamentales, que ha dado un gran resultado para ayudar en todos los protocolos sanitarios, la organización del acto, en fin, todas las tareas concernientes a ese día tan importante. Así que serán básicamente los 3 titulares y el facilitador, el cual estará presente en la mayoría de las mesas. Máspoli, por último, ¿habrá algún plan estipulado, sobre todo por las medidas sanitarias, debido a que aún nos encontramos en pandemia, como sucedió, por ejemplo, con las elecciones departamentales? Sí, claro, los protocolos están vigentes, el distanciamiento, el tapaboca, la obligatoriedad de usarlo. Cuando el ciudadano, el elector el ciudadano llega a la comisión receptora de votos, exhibe su credencial, está obligado a bajarse el tapaboca para que lo identifiquen, no cerrar el sobre con lo que era de uso con saliva, el voto no se cae del sobre, no se preocupen. Y bueno, y tener todas las prevenciones que ya la ciudadanía conoce, porque hace prácticamente 2 años que estamos en esta situación de
de pandemia y ya lo ha internalizado. Son esos procedimientos los mismos que hemos tenido para la elección departamental. Bien, Juan Máspoli, ministro de la Corte Electoral, agradecemos estos minutos para con BTV Noticias, muy claro el panorama y bueno, esperar entonces el próximo domingo que transcurra con la mayor normalidad posible esta elección. Perfecto, nos vemos el domingo, un gusto y gracias por informar. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, gracias Máspoli, gracias también Lucía, muy completo el informe para que aquellos que también tenían dudas respecto a cómo va a ser este referéndum del domingo les quede claro. Buen fin de semana y nos reencontramos el domingo con la jornada laboral. Por supuesto que sí. Pausa para nosotros y ya seguimos.